Cacho, hacemos ya, ¿qué tal andamos? Hoy estamos con Chaid, el Lahami, ¿no? Sí, Hoy estamos aquí en Marruecos, en el norte Marruecos. de Marruecos. ¿Y qué estudiaste tú? A ver, dinos para centrarnos un poco. Pues primero que yo, Sermudo, Sondo, soy Chaid de Lahami, soy profesor de la lengua tamazight y estoy muy alegre de quedarme con Paco, mi amigo de hace muchos años. Y ahora vamos a contarnos, debatirnos y averiguarnos un poco el tema de las lenguas y lo que relaciona con este tema. ¿Tú estudiaste arqueología Sí, estudié la arqueología clásica, clásica, eso es. aquí, en Tetuán? La arqueología clásica en la Universidad de Tetuán. Hice un posgrado en la Universidad de Cádiz. Hemos hecho bastantes excavaciones en Bolonia. Ajá. En 2005 sobre los restos arqueológicos relacionados con la época romana. Ajá. Pero a ti lo que te interesa mucho es pues tu pueblo, ¿no? La historia Sí. de los Amasí. Sí, eso es. Me gusta. Sí. Tú eres rifeño. Soy rifeño de Alusimas, de la provincia de Alusimas, y me gusta el tema de mi lengua, de mi país, de mi zona rifeña. Eso es. Sí. Te gusta eso. Y a nosotros lo que nos une también, bueno, es el interés por lo antiguo, el interés por lo verdadero, ¿no? Porque las historias van cambiando y yo creo que aquí tenemos ahora pues unos cambios de lengua, digamos, en el norte de África, que igual con lo que cuentan o con lo que se cuenta o cómo se cuenta tienen mucha diferencia, ¿no? Con la verdad, digamos, que se habla árabe, dicen aquí. ¿Se habla árabe aquí? Eso es lo que pasa con las lenguas, sobre todo la lengua rifeña en breve, pero en general tamazight que es como un árbol, tiene tarifit, tashlhit y tasusit. Tarifit en el norte, tashlhit en el sur y tamazight en el centro, en el Atlas. Ajá. Eso es lo que pasa con las lenguas ahora actualmente, es como una invasión, una influencia de otras lenguas, del este, del norte, del oeste, del sur, y todo esto lo que influye mucho sobre nuestra lengua tamazight. Y hasta que la gente no sabe lo que habla. Ajá. Dice, aquí en Marruecos dice que la gente habla árabe, pero la gente no sabe que la lengua que pronuncia es tamazight, no es árabe. Ajá. Y aquí la identidad de una persona se escapa, no es una identidad clara. Creo yo que eso pasa en todas las partes del mundo. Sí, pasa algo parecido en Europa también, ¿no? Y por eso nos interesa un poco ver. Aquí el tamasí ha ido por las influencias, pues creando otra lengua, digamos, ¿no? O transformándose en otra lengua, Eso. el darija. Exacto. ¿Eh? Exacto, sí. Y entonces el darija es una lengua surgida del tamasí por las influencias, ¿no? Exactamente. Y hay una confusión en ello. O sea, es como el castellano, que se dice que viene del latín, de una lengua que se hablaba en todo, al final, pero que era italiana, digamos. Y aquí se dice que se habla una lengua árabe que viene de Arabia Saudí. Exacto, ¿no? sí. Tanto uno, el latín, como con los romanos y con todo, y aquí viene con la cristiandad, aquí con el islam, va mezclado, ¿no? Todo, pero la lengua en sí es, digamos, puede ser
un resto verdadero, digamos, de las comunidades, Exactamente. aparte de unas influencias ideológicas religiosas. Exacto. ¿Eh? Exacto, sí. Sí. Sí, eso es lo que pasa. Y, por ejemplo, la expansión de esa influencia fue aquí, sobre todo, a partir del 600 y pico de la era cristiana, digamos, ¿no? Eso. Que es cuando se empieza a expandir el Islam. Sí. Y os llega aquí también, y también en el 711 a España. Llegó Eso. el Islam. Eso es. Ese Islam, ¿cómo ves tú que era? ¿Era árabe? ¿O tenía el Corán en árabe? ¿Y en qué hablaban los que iban expandiendo eso? Pues si vamos a averiguar el tema del Islam como creencia y la lengua, pues la lengua del Corán no es solamente, es una lengua árabe. El Corán está mezclado de muchísimas lenguas orientales. Ajá. El arameo, el sumerio, en las lenguas de Persia, en las lenguas de pueblos de Irak, que hay un montón de pueblos en Irak que no son árabes, también están en Siria, también están en Yemen, también están en Ordón. Entonces, en aquella época, recogieron las lenguas de toda parte y de allí han escrito el libro del Corán. Cuando estaban recogiendo las páginas que dice que son los dichos de Allah. Uh-huh. Pero lo que pasa es que había un montón de Coranes, un montón de libros, hasta 300 y más de 300 libros. Y cada época quitan, este libro no nos sirve, este libro nos sirve, este fragmento de lengua nos sirve. Así juntaron, hasta que juntaron una lengua que es actualmente un libro, el Corán. Es el Corán. Porque en el Corán hay palabras que no son árabes, hay un montón de palabras que existen en el Corán. Los que estudian la civilización arábica, los especialistas de la cultura islámica ya saben lo que está ahí. Y cómo se ha influido sobre las culturas que es mediterráneas, el árabe cómo influyó sobre las culturas y lenguas y civilización mediterránea, sobre todo del norte de África, es a través de la creencia, a través de la doctrina. Ajá. Algo así ha pasado también con la Biblia, ¿no? Que están los textos apócrifos, se llaman allí, y al final ha quedado una Biblia, pero hay otros textos que son como eliminados. Yo creo que tiene una similitud, tanto en una religión como en la otra. Y entonces, cuando llegan a ir así un poquitín rapidito, ¿no? Porque nos interesa, en España se dice que estaban los berberiscos, ¿no? Sí. Claro, los berberiscos, ¿por qué serán berberiscos? Además, el co ese es muy vasco, ¿no? Berberisco. Sí. Es de procedencia, ¿no? Del lugar, el co. Entonces, ¿qué hablarían en esa época, en el siglo VIII, pues IX? Lo que es clarísimo, cuando estuvieron allí los musulmanes en Andalucía, sí, en España, vamos a decir, sí, del norte hasta los límites del norte, pues la mayoría de la población eran bereberes. Ajá. Los trabajadores, los agricultores, la gente humilde, pues todo eso eran bereberes. Y los dominantes eran de Oriente. Entonces, como religión es un papel muy importante en la vida del ser humano, pues a través de religión, el Islam, la gente creía que hasta la lengua hay que hablar la lengua del Corán, que es para marcar un camino hacia el paraíso de Allah. Y con ese sentimiento de relajación, el gusto del ser humano en aquella época de los bereberes,
pues le sentía algo cómodo y algo relacionado con... Ajá. Sí, o sea, la influencia era ideológica religiosa, digamos, la que se ha estado imprimiendo todo el cambio este, ¿no? Y ahora estamos en una época pues de mucha confusión, digamos que históricamente no sabemos bien, ¿no? O sea, ¿cuál es la circunstancia principal que ves tú, para ir un poco terminando, del momento actual? ¿Qué es lo que deberíamos de saber o conocer, o, ¿no? Las comunidades tanto del norte de África como la península ibérica? ¿Qué nos puedes contar? Sí, pues en este tema, pues lo que hay que hacer, lo que la mejor manera para revivirse y para renacer una cultura como Tamazight es hay que estudiarla científicamente y sacarla a la existencia, y ahora ya existe, pero todavía es una lengua marginada, es una lengua que sufre bastante con comparación a la lengua árabe y la lengua francés, los que dominan aquí en el norte de África. Entonces, para conservar una identidad real y verdadera, hay que decir la verdad como es. Hay que estudiar y reconocer los resultados, por ejemplo, arqueológicos, que defienden que Tamazight era una lengua de las más antiguas del norte de África y también del sur de España. Por ejemplo, mira, que la lengua bereber se expande a partir desde Nilo, de Egipto, hasta las islas de Canarias, de Gran Canarias. Entonces, todo este terreno era de una cultura, era de una lengua. Entonces, para hacer orgullo de ella y defenderla, hay que estudiar y reconocer los resultados de estos estudios. Sí, sí, la cuestión está en comprender lo que ha ido sucediendo, ¿no? En la historia, recomponer una historia mucho más verdadera, digamos. Allí también, en la península también, es así como pensamos algunos, euskaldunes, ¿no? Con el euskera, que era la lengua que se hablaba en toda la península. Y también nosotros algunos pues vemos que tiene un sustrato original, auténtico, de autocomposición. Entonces nos hace ver que puede ser una lengua que está muchísimo más cerca del origen de la lengua del ser humano, ¿no? Como una única comunicación con nosotros mismos como seres humanos y con la existencia, digamos, ¿no? Pues más o menos aquí hemos hecho un repasito para ver un poco el asunto. ¿Qué más nos dirías para terminar? O lo que quieras. Lo que voy a decir que la lengua bereber de Tamazight es una lengua muy importante que nos da una tranquilidad, una identidad verdadera. Es una lengua de paz, no es una lengua de terrorismo, una lengua conflictiva. Es la mayoría de las palabras que existen en Tamazight es de palabra de paz y amor, y relaciona con la tierra. Hasta la celebración del año bereber relaciona con la agricultura, con la comida, con lo que hay, con la cosecha, con la existencia, eso es. Entonces, la euskera también, es una lengua de las más antiguas de Europa. Entonces, seguramente tiene el mismo raíz, tiene una relación muy común con la lengua bereber, Tamazight. Eso falta mucho estudios. Hay que estudiar. Eso requiere un apoyo de los políticos de todo el mundo. Así es. Eso es. A ver si empezamos a mirar más donde hay que mirar, ¿no? Y muchas gracias, Sí, seguramente. Chaid. Y a ver, a ti, seguir bien que nos vemos otra vez.
Muchísimas gracias.